Vamos a hablar de intoxicación por acetaminofen. Sí. Mierda. Vamos a hablar de intoxicación por acetaminofén. Según Castilla, no almacenar. La información de aquí la saqué de estos dos artículos. Bueno, el primero es el libro de la Universidad de Ciencias de intoxicado, y el segundo es un artículo de la revista Médica Ciencia. Entonces, ¿qué generalidades de la bueno, primero que todo, es el analgésico más utilizado a nivel mundial. Eso incluye Colombia, además de que es un medicamento de venta libre en la mayoría de países. Es la segunda causa de insuficiencia hepática aguda en Europa. El 50% de las intoxicaciones se deben a una sobredosis intencional. Aún así, es importante ver que el otro 50% se debe a intoxicación por intento de suicidio. Hasta un 63% de las intoxicaciones de acetaminofén acompañado de un opioide, usualmente la hidroxicodeína o la codeína. Y tiene una dosis máxima recomendada al día de 4 gramos. ¿Cuál es la farmacocinética? Se absorbe por el tracto gastrointestinal y su portabilidad. De ahí tiene una biodisponibilidad de 60-98% oral y y alcanza una concentración máxima en la sangre a los 30-60 minutos, llegando a una media de 2 horas y eliminación es renal principalmente. En el metabolismo del acetaminofén vamos a ver que el 90% va a ser metabolizado por conjugación, ya sea por sulfatación o glucuronilación. Este 90% va a ser eliminado vía renal. Otro 4% va a ser eliminado también vía renal, pero sin realizarle cambio alguno, o sea, termina la misma molécula de también. Y lo que nos trae la charla de hoy es que un 6% va a ser metabolizado por el ciclotromo P450 y va a llevar a la producción de NADQ. Es un metabolito tóxico que, a pesar de su toxicidad, en condiciones normales es neutralizado por el glutatión. Que una depresión de la concentración de glutatión o una sobredosis de acetaminofén es lo que me causa a mí toda la sintomatología y todo el cuadro clínico. Entonces, ese aumento del NADQ para una disminución del glutatión hepático, o sea, acompañado de una disminución del glutatión hepático, propone inhibición de enzimas oxidativas, que al final de toda la cadena de procesos me va a llevar a una muerte celular por fracción de DNA y una necrosis centrolobular en la estructura del hepatocito. ¿Qué factores de riesgo van a predisponer a mí de desarrollar esta hepatotoxicidad por el uso de acetaminofén, que es la aplicación mayor que puede llevar este síndrome? Primero, son las causas que pueden tener una baja reserva de glutatión, como la nutrición, el ayuno y la hepatopatía crónica previa. También, si el paciente está en tratamiento con antituberculosos, como la isoniazida o la rifampicina, que son inductores de este ciclotromo de 450, aumenta el riesgo de tener hepatotoxicidad. Pacientes crónicos o pacientes que tengan enfermedad hepática, hígado graso, que
que lleva una inducción del citrocromo 12.1. Otro mecanismo que no se entiende es el uso de AINES, la estatina y los fibratos. ¿Qué más predisponentes que no dije? La ingestión crónica de acetaminofén también me va a predisponer a desarrollar esta patología. Y los extremos de la vida, pacientes muy jóvenes, como pacientes de gran edad, de bastante edad, tienen más riesgo de desarrollarlo. Entonces, la dosis tóxica de la acetaminofén, ya, o sea, la dosis normal de una es hasta 4 gramos al día. De ahí hasta la dosis tóxica, que en adultos sería 7.5 a 10 gramos al día, igual puede desarrollar hepatopatía, pero es un mayor riesgo. En niños, la dosis empieza con 150 a 200 miligramos por kilo. Listo, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Esta intoxicación tiene 4 fases que se pueden cumplir todas totalmente, dependiendo de qué fue la dosis o qué todo era el factor de riesgo. En la fase 1, que es lo que está desde los 30 minutos a las primeras 24 horas post ingestión, el paciente suele estar asintomático, aunque puede haber síntomas inespecíficos, como anorexia, náusea, malestar general, paridez, vómitos o diarroeresis. Y las pruebas funcionales hepáticas suelen estar normales o con una leve elevación de las transaminasas. Ya en la fase 2, que se va a dar de las 24 horas a las 72 horas post ingestión, empieza un dolor en el hipocondrio derecho, puede acompañarse de hepatomegalia, pero no siempre. Y aquí ya el daño hepático. Esto como se muestra que el paciente tiene una elevación de los niveles de ACT con alteración del INR y de las bilirrubinas. Pero la elevación del ACT todavía no alcanza los grados de la fase 3, que es la fase que ocurre de las 72 horas hasta las 96 horas, que ya va a aparecer ictericia. También reaparecen los síntomas de la fase 1 que se merman en la fase 2. Aparece ya encefalopatía hepática, falla hepática secundaria, necrosis en el hepatocito, en la zona 3 del lobulillo hepático. También hay una marcada elevación de las transaminasas de más de 1000. Algunos documentos dicen que hasta más de 20.000. Y se encuentran alteraciones en los factores de coagulación, hiperbilirubinemia, hiperglicemia, hiperlactatemia, acidosis metabólica. También puede estar acompañada de falla renal y patología miocárdica. Ya la fase 4 es como la fase de recuperación. Esta ya es desde el cuarto día hasta 2 semanas o un mes post ingestión, donde ya el hígado se va a regenerar, va a recuperar y hay mejoría del estadio clínico del paciente. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Parece que tiene una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál pregunta? Esteban pregunta que la dosis en niños es de 10 miligramos por kilogramo dosis o 10 miligramos por kilogramo día.
dosis. Dosis, ¿cierto? Recuerdo que era dosis. Sí, yo creo que era dosis. Por kilo, dosis, sí. Bueno, entonces, como tal, la historia clínica va a ser lo más importante porque es la sintomatología en realidad al principio es muy inespecífica. Tener la historia de que el paciente tuvo ingesta del medicamento, la cantidad, la presentación, si era el medicamento puro o era acetaminofén con otro medicamento como codeína, hidroxicodeína, y cuánto tiempo ha transcurrido desde la ingesta. Van a ser factores muy importantes para el diagnóstico, porque aunque se mencionan las guías y se mencionan los artículos, que también se va a hacer una medición de los niveles del acetaminofén 4 horas después de la ingesta para realizar un holograma de Rumac-Mecti, que ahora mostraré qué es. Desgraciadamente, no sé, aquí en Colombia la mayoría de hospitales no cuentan con los medios para realizar esta prueba. Básicamente solo cuentan terceros, cuartos niveles y no todos. Principalmente el diagnóstico se realizará por clínica. Esto del nomograma, como tal, lo que me indica es, yo cojo la concentración plasmática medida dependiente de cuánto fue la presentación que tomó el paciente y cuántas horas lleva. Lanzo una línea hacia abajo, queda debajo de esta línea roja, hay bajo riesgo de hepatotoxicidad. Si quedan en la línea roja o encima de la línea, hay alto riesgo de que tenga hepatotoxicidad. Pero como les digo, para eso necesitas tener la concentración plasmática del acetaminofén, que desgraciadamente no contamos con la forma de hacerlo en la mayoría de hospitales. Listo. Entonces, ¿cuándo digo yo que debo mandar al paciente con hepatología? Cuando tenga una enfermedad coagulopatía progresiva, es decir, si el INR es más de 2 a las 24 horas o más de 4 a las 48 o más de 6 a las 72. En pacientes que no están anticoagulados, obviamente, no manejen esas cifras de anticoagulación. En pacientes que tengan una creatinina mayor de 2 o que ya estén presentando falla renal. En pacientes que tengan hipoglicemia, acidosis metabólica o hipotensión a pesar de haberle hecho resucitación con líquidos. Y por último, en pacientes que ya desarrollen encefalopatía van a ser candidatos para hacer interconsulta con el hepatólogo. Ya el hepatólogo va a definir si el paciente necesita un trasplante urgente, que utiliza los criterios de King's College. Pero igual, importante tenerlo en cuenta porque igual si usted está en un pueblo, con esto puede definir y hasta salvar la vida del paciente si lo manda a un lugar donde le pueden hacer el trasplante. Entonces tenemos en cuenta que el factor sérico está mayor al 3.5, que el pH arterial sea menor a 7.3 y todos los tres ocurren en un periodo de 24 horas, o sea, tenga una actividad 3, un PT de más de 100 segundos y que tenga una encefalopatía grado 3 a 4. Listo. Como tal tratamiento, como en todos los pacientes de psicología, lo primero son las médicas de descontaminación, ya sea lavado drástico o uso de carbón activo. Pero saber que estas dos medidas solo se pueden hacer en la primera hora, ¿cierto? Lo segundo y más importante es el uso de la N-acetilcisteína. Esta no se da en todos los pacientes, pero en general se dan en
pacientes en que hayan ingerido la dosis tóxica y hayan pasado menos de 8 horas. Pacientes que tengan síntomas después de las 8 horas. Pacientes que tengan elevación de las transaminasas o hepatotoxicidad. Pacientes que tengan riesgo de desarrollar hepatotoxicidad, que ya lo dijimos. Y pacientes que los niveles séricos se encuentren en la línea de riesgo con el nomograma, van a ser candidatos de darle N-acetilcisteína. ¿Cuál es la dosis de la N-acetilcisteína? Cambia vía oral y cambia intravenosa. Oral empezamos con 140 miligramos por kilo disuelto en agua, jugo, y después vamos a hacer miligramos por kilo cada 4 horas, así 17 dosis. Intravenoso, vamos a dar 150 miligramos por kilo disueltos en 200 mililitros de escrotal 5%, lo pasamos entre 15-30 minutos y después volvemos a 50 miligramos por kilo en 500 de esos destrozan 5% y lo pasamos en 4 horas. Por último, damos 100 miligramos por kilo en un disuelto de destrozo y vamos a pasar en las 16 horas restantes. Esto siempre cuando se da el tratamiento oral es bastante antiemético, porque además de que el paciente por la sintomatología tiende a vomitar, la N-acetilcisteína, según SOBES, no sabe muy qué digamos. Entonces, se puede dar metoprolopramida o ondansetron a esa dosis. Listo. Cuando ya digo suspender el tratamiento, cuando primero debe tener pruebas hepáticas normales. Segundo, que el INR reacciona a 2 y no neuropatía. ¿Cierto? Básicamente que el paciente ya no tenga síntomas y con unas pruebas hepáticas normales. Por último, cuando digo yo que el paciente necesita ser remitido en un tercer cuarto nivel, si tiene hepatopatía, pulopatía, si tiene pruebas de función renal o hepática, siguen alteradas después del tratamiento completo. Si no tengo la N-acetilcisteína, que tengo que mandarlo al nivel que se la pueden dar. Y si el paciente tomó la dosis tóxica o más y todavía no tengo disponibilidad de hacerle la prueba de contaminación en sangre. Este criterio a mí me deja un poco en duda, porque igual eso querría decir que la mayoría de pacientes que vengan con intoxicación igual los voy a tener que remitir. Pues entendería yo. Y ya cuando digo que voy a dar de alta, cuando el paciente ya está asintomático y sin mantener el laboratorio, que haya finalizado el esquema de tratamiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Will, yo tengo una pregunta. Bueno, dale. Bueno. Creo que había escuchado por ahí en tóxico que es mucho mejor dar la N-acetilcisteína por vía oral. ¿Eso sí era así o no? Pues lo que yo leí no es nada de eso. Aunque sí decía que preferí, que básicamente intravenoso se dejan pacientes que estuvieran antes o que no pudieran recibir la diálisis. Así que supongo sí. Sí, porque por ahí me acuerdo que decía el profesor que una parte como que se absorbía directamente al hígado, si era por vía oral o algo así, pero no me acuerdo muy bien. Y la otra pregunta era que también me acuerdo que el profesor decía que lo bueno de la N-acetilcisteína es que no tenía una dosis como muy tope, o sea, que uno lo podía meter y que el paciente no se intoxicaba con eso. ¿Eso sí era así? Pues de donde yo leí no decía nada de eso. Yo fue la dos, pero la verdad no me acuerdo. Creo que el profesor también me hizo lo mismo. Pues sí.
Ah, ya, eso era. Yo tenía una pregunta, pero es parecida a la de James. O sea, ¿uno en qué se basa para dar, pues, vía oral o vía venosa? En si el paciente está consciente o no, básicamente. O sea, si se lo toma, dárselo oral como en prácticamente todos los medicamentos, porque igual a estar usando el paciente, poniendo la enfermedad que le ponga medicamento y no sé qué, es como, o sea, desde la mayoría. Y también como para el paciente si puede tomarse. En general, siempre que se puede oral, se da oral. Intravenoso, en este caso, se guarda en pacientes que no puedan tomar, que están inconscientes, que están muy graves, que sí, básicamente eso. Willy, te falta una pregunta. Dice, ¿la intoxicación es aguda o se da tras varios días? Pues sí, yo supongo que es ambas, ¿no? Que hay Una una aguda. intoxicación es aguda, pues, porque tengo entendido que el tóxico se refiere a intoxicación crónica cuando, cuando el paciente, más por cuánto tiempo lleva el paciente tomando eso, ¿cierto? Como una intoxicación por mercurio, que el paciente lleva toda la vida tomando agua contaminada por mercurio y después que de un día le da la sintomatología, ¿cierto? Pero él lleva rato tomando eso. En cambio aquí puede que se intentó matar o tenía mucho dolor y se tomó ahí 10 pastillas de acetaminofén de, de 1 gramo o lo que sea, o 20 pastillas de acetaminofén de 5 gramos, de 500 miligramos, y se intoxicó. O sea que sí, es aguda. Estefa pregunta también, máximo cuántos días se puede tomar. Y creo que si no estoy mal, ¿Qué, creo que era como 2 semanas o algo así, no sé si te acuerdas. qué cosa? La acetaminofén. Sí, Eh, seguramente hasta 14 días, 2 semanas. Cierto, pero en realidad tú puedes tomarlo mucho tiempo, pero si no te pasas de los 4 gramos diarios. ¿Cuál es el problema de tomarlo más de 14 días? De que a partir de ahí puede pasar y que nos comas poco frecuente, que le da algo que es una cefalea secundaria a su organismo. Entonces le da ahí una cefalea bien bárbara, porque dicen que esa cefalea es bien, bien dolorosa por el acetaminofén y otro medicamento, pero que se quita y en general se supone no tomando acetaminofén nosotros como toxina. ¿Por qué? No se sabe. bueno, yo creo que ya, ¿no? Más preguntas, ¿O alguien tiene otra pregunta? entonces deja de grabar. Bueno.